Plan Nacional de Desarrollo consolidaría la política farmacéutica, permitiéndole al gobierno negociar directamente con las EPS y los laboratorios el precio de los medicamentos. Alcaldía de Bogotá denuncia que el ejército no cumplió los protocolos de seguridad a la hora de hacer las pruebas de carga en el puente que colapsó en la calle 103 con carrera 11. Familias de los soldados que resultaron heridos en el desplome de un puente exigen que les expliquen por qué los usaron para la prueba de resistencia de la estructura. Firma responsable del puente que colapsó en Bogotá tenía antecedentes de calidad con una obra similar. El gobierno destituyó las directivas de la Universidad San Martín y asumió su pleno control académico, financiero y administrativo. La Virgen de los Remedios unió al presidente Santos y al procurador Ordóñez. Los dos pidieron por la paz en La Guajira. La Fiscalía General considera que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, sí puede obtener beneficios a cambio de su colaboración con la justicia. Dirigentes de los partidos responden a denuncia del expresidente Álvaro Uribe sobre si es un perseguido político. Científico Manuel Elkin Patarroyo podrá seguir experimentando con monos, según fallo de tutela. Chelsea de Londres presenta a Cuadrado y Roma de Italia presenta a Ibarbo. Colombia ingresa al club de países con altas transacciones de sus futbolistas. Desde Brasil llega a Bogotá lo mejor del diseño en calzado. Tendencias al final de la emisión. Buenas noches. Nuestros temas de hoy. 1. Los líos que sortió Panamá para embarcar a María del Pilar Hurtado. 2. Inesperada cumbre política mañana en Barranquilla. 3. Un libro para leer y conservar. 1, 2 y 3 al cierre de la emisión. Buenas noches. El Plan Nacional de Desarrollo, cuyos detalles ultima el gobierno, incluirá una nueva política farmacéutica. El gobierno podrá negociar centralizadamente los precios de los medicamentos con las EPS y los laboratorios. La medida busca ahorrar costos en el sistema de salud. El gobierno presentará esta semana al Congreso el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años, donde se busca consolidar la política farmacéutica. Entre las propuestas plasmadas en 12 artículos se encuentran: negociación centralizada de medicamentos, lo que le permitiría a una entidad estatal negociar directamente con las EPS y las farmacéuticas el mejor precio del mercado para medicamentos de alto costo y de enfermedades huérfanas. A cambio de este buen precio, los laboratorios tendrán garantizada su demanda. Todas las EPS comprarán al mismo precio bajo. El gobierno tendrá información de primera mano sobre el uso y los pacientes tendrán garantizado el abastecimiento de sus drogas. transparencia médico-laboratorios. El Ministerio de Salud deberá implementar una plataforma online donde todos los laboratorios farmacéuticos y de dispositivos médicos tendrán que reportar las dádivas y regalos a médicos, universidades, EPS, hospitales y hasta organizaciones de pacientes por promover sus productos. Esto permitiría visualizar los pagos y así saber si hay un interés pecuniario en la formulación médica. Consolidación, control de precios. Con esta disposición, todos aquellos medicamentos nuevos que lleguen al país entrarán con un precio asignado por la autoridad competente. Hoy en día se controla el precio luego de que se comienza su comercialización. En otro tema, la ley del plan busca crear un fondo único recaudador y pagador, propuesta que estuvo plasmada en la antigua reforma a la salud. El Instituto de Gestión del Riesgo de Bogotá reveló los resultados de las primeras investigaciones sobre el desplome de la estructura del puente peatonal de la calle 103 con carrera 11 al norte de Bogotá. Según el organismo, el Ejército y la empresa Constructec realizaron 3 pruebas de carga de manera simultánea sin los permisos de la Secretaría de Movilidad ni de los organismos de emergencias. Según el primer informe del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, la empresa Constructec y el Ejército desconocieron los protocolos de seguridad e hicieron las pruebas de tensión, el uso de placas de peso y la prueba con personal al mismo tiempo, pese a que deben ser procedimientos separados. Ellos hicieron las 3 cosas al mismo tiempo. Al parecer lo que tenemos hoy es que se hizo una sobretensión al momento de instalar el puente, que lo que fallar la estructura. Asimismo, no se solicitaron planes de manejo de tráfico ni permisos a las autoridades de emergencias para la prueba de resistencia. A nosotros no nos habían informado ni de las pruebas de cargas ni de la instalación del puente. Expertos ingenieros afirmaron que tal y como se realizaron las pruebas, se puso en riesgo la vida de transeúntes, conductores y de las personas que participaron. Usualmente este tipo de pruebas pues no se hace con personas, usualmente se hace con diferentes tipos de materiales que se ponen sobre la estructura. Lo importante es que haya una supervisión técnica permanente
para que se puedan detectar las fallas antes de que ocurra una tragedia de estas. Por su parte, el alcalde Gustavo Petro pidió que se indemnice a los heridos y se arreglen los daños en el espacio público. Se le tiene que indemnizar, el asegurador tiene que pagar y rehacer la obra. La constructora informó que el desmonte del puente tardará 44 días. El puente peatonal construido y contratado por el Ejército tenía que estar listo en diciembre del año 2013 y costó más de 3.100 millones de pesos. Por su parte, el general Fernando Pineda, jefe de la División de Ingeniería del Ejército, aseguró que por instrucción del comandante de la institución adelanta una investigación para establecer quién ordenó que un grupo de más de 70 soldados probaran con su peso la resistencia del puente peatonal que colapsó. El alto oficial dijo que ya investigan por qué los soldados fueron sometidos a participar en la prueba. El tema de la prueba viva, que es el empleo de personas, es lo que estamos en este momento adelantando la investigación interna ordenada por el comandante del Ejército. Y explicó que la empresa constructora fue elegida de manera directa por su trayectoria en esta materia, aunque la entrega de la obra estaba planeada para principios del año pasado. Por su experiencia, 32 años de experiencia, dedicada exclusivamente a puentes peatonales y a puentes vehiculares. Por su parte, Construtec, la empresa que realizó el puente, aceptó su responsabilidad en lo sucedido. La empresa constructora está en disposición de asumir toda la responsabilidad que le corresponda y que reconstruirá la pasarela peatonal para ponerla al servicio en condiciones técnicas y operativas que garanticen su completa seguridad. La empresa también explicó que los materiales usados en la obra fueron suministrados por importantes empresas nacionales y una multinacional. Las familias de los soldados que resultaron heridos exigieron explicaciones. Que nos ponga la cara, que nos diga, nos dé una explicación, cómo van a responder. Y eso no fue un accidente, ellos hicieron una prueba en la mañana y una guaya de esas se reventó. Entonces, al reventarse ya se sabía que había un peligro. La empresa aseguró que iniciará cuanto antes el desmonte del puente y que hará público cuál fue el motivo del colapso de la estructura. CMI conoció que Constructec, la firma que construyó el puente peatonal que colapsó en Bogotá, ya había reportado problemas de calidad en una obra similar realizada en la autopista Bogotá-Girardot. La firma Constructec, responsable de la construcción del puente de la carrera 11 con calle 103 en Bogotá, que se desplomó durante una prueba de resistencia, ya tenía antecedentes por problemas de calidad en una obra de la concesión autopista Bogotá-Girardot. Esta empresa fue subcontratada por la concesión autopista Bogotá-Girardot para la construcción de un puente peatonal en el sector Terreros, ubicado en el kilómetro 2 de la vía Bogotá-Girardot. En 2011 el contrato fue suspendido por un mes luego de que la interventoría identificara defectos estructurales que debían ser corregidos. Actualmente el puente de Terreros no está en funcionamiento, pues aún no se han realizado las pruebas de carga solicitadas en varias ocasiones por la Agencia Nacional de Infraestructura y la interventoría. La ministra de Educación, Gina Parodi, removió hoy a los directivos de la Universidad San Martín y designó a Germán Sierra como rector del centro educativo. La ministra Gina Parodi anunció la remoción de todos los directivos de la Universidad San Martín ante la negativa de la familia Alvear a colaborar con la recuperación de la institución. Ojalá colaboren para finalmente abrir esta fundación universitaria. Nosotros tenemos afán porque necesitamos garantizar el derecho a la educación. Me da mucha lástima que estuvieron acá y no quisieron notificarse. El nuevo presidente de la Universidad San Martín es Germán Sierra. Yo estoy completamente seguro que en muy poco tiempo podemos estar mostrando otros resultados muy positivos y muy alentadores de esta importante institución de educación superior. Estudiantes y trabajadores celebraron la decisión del gobierno y confiaron en la salvación económica y académica de la Universidad San Martín. La convocatoria, que todos nos pongamos de acuerdo, pues para poder hacer que en todas las sedes este proceso sea ágil. Ahora también el llamado es a la administración del señor Moreno Alvear de que realmente tenga la claridad de hacer el empalme rápido y que realmente ya acepten que realmente tienen que entregar a la universidad. Esperamos que de la mano con el ministerio podamos reconstruir. Muchos, de hecho, somos los que queremos reconstruir lo que pocos de alguna manera afectaron. El gobierno recomienda no consignar aún el valor de la matrícula del primer semestre del año. Todavía no consignar en la fiducia porque esa fiducia pertenece al plenum que en este momento estamos notificando para que se salga. Los estudiantes que ocupan desde hace 55 días las instalaciones de la Universidad San Martín anuncian que solo las devolverán al gobierno. La celebración de Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha permitió que el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez se dieran la mano y bajara la tensión de los últimos días entre los dos funcionarios.
Con un apretón de manos, el presidente Santos y el procurador nacional Alejandro Ordóñez sellaron el compromiso con la paz de Colombia. Luego de un tenso espacio en medio de la Eucaristía con luz en mano y el acompañamiento de quien hizo las veces de palabrero guayú, el exministro Amílcar Acosta, rompieron el hielo y quedó claro que la paz es un tema en común de acuerdo entre el gobierno y la Procuraduría. La iglesia es una zona de distensión donde se desescalan los espíritus, pero es indudable que la Procuraduría ha venido señalando y haciendo unas observaciones en mi condición de procurador de los colombianos, preocupaciones que están fundadas en las realidades, preocupaciones que me permitiré expresar al señor presidente en los próximos días. A la capital de La Guajira llegó el presidente Santos a dar gracias a la vieja Mello, como le llaman la Virgen por cariño, por el cumplimiento de sus peticiones en varios años consecutivos. El Ejecutivo ha visitado sagradamente a La Guajira como fiel creyente de su luz, por ello se consagró en el altar mayor. Te prometo, Madre mía de los remedios, seguir buscando la paz, esa paz justa, esa paz digna que merecemos todos los colombianos y que junto con personas tan importantes aquí presentes como el señor Procurador, el Presidente de la República y el resto de los colombianos podamos alcanzarla. En su visita, el presidente Santos inauguró la primera fase donde llegará agua a las 24 horas del día en el centro histórico de Riohacha, como un regalo en sus 470 años. Con el inicio hoy en La Habana del primer ciclo de conversaciones de 2015, el negociador de las FARC, alias Joaquín Gómez, pidió al gobierno respetar el orden de la agenda que se pactó y convenir primero medidas de solución sobre la reparación de las víctimas. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC iniciaron hoy en La Habana el ciclo 32 de diálogos de paz y el primero en este año 2015, en el que la insurgencia hizo un llamado a respetar el acuerdo marco de conversaciones y la agenda temática. Dentro del marco general aludido y con pleno espíritu de reconciliación, reanudamos los diálogos esperando que se continúe con el cumplimiento de lo acordado en los términos conocidos por el pueblo de Colombia y el mundo entero. En la primera jornada de la reanudación de las conversaciones de paz, la guerrilla pidió a su contraparte no descarrilar el proceso con fórmulas ajenas a él. En atención al orden de la agenda, todo tiene su momento y lugar, lo cual no da espacios a soluciones postizas, como los referendos con sabor y afanes electorales que escapan a lo ya convenido. No nos sentimos aludidos por normas que pretenden invadir las esferas de competencia y decisión de la instancia única de entendimiento que es la Mesa de Diálogos de Paz de La Habana. El grupo insurgente demandó que en el resarcimiento a las víctimas se involucre a todos los actores vinculados al conflicto, también a quienes forman parte del Estado, sin consideración de su jerarquía, condición u origen. Sigue en discusión el tema víctimas y adicionalmente las partes adelantan la búsqueda de consenso para lograr un cese bilateral de fuegos, mientras la guerrilla mantiene vigente su tregua unilateral. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. La Fiscalía considera que la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, María del Pilar Hurtado, sí podría obtener beneficios a cambio de su colaboración con la justicia, pese a que ya finalizó la etapa del juicio. El vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo considera que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, sí podría obtener beneficios judiciales como una detención domiciliaria, una sustitución de la pena o libertad condicional e incluso una rebaja en la pena. Se acepta colaborar con el proceso penal que se adelanta por las denominadas chuzadas del organismo de inteligencia. Dicha tesis es acertada aún si recibe una sentencia condenatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia, aplicando una norma del Código Penal anterior que le podría ser favorable según el magistrado Augusto Ibáñez, quien fue víctima de seguimientos ilegales. La captura no tuvo la vigencia en estricto sentido, por lo tanto podría ser testigo dentro de su propio caso. En el mismo sentido se pronunció el abogado Hugo Quintero, quien representa a los magistrados Javier Zapata, Sigifredo Espinosa y Yesid Ramírez, también víctimas de las chuzadas. Yo creo que no debe ser máximo de una sexta parte de la pena que eventualmente le impondría la Corte. El abogado considera que el episodio de las chuzadas aún está sin resolver. Para nosotros no queda duda que fue montada desde la Casa de Nariño y digamos desde la Casa de Nariño está respondiendo únicamente el señor
secretario general de la época, que es el doctor Bernardo Moreno. En este caso también se pide garantías a María del Pilar Hurtado. Que la recubran de toda protección y que se garantice el derecho de defensa integralmente. El procurador general Alejandro Ordóñez también pidió garantías y protección para la exdirectora del DAS. A propósito de este tema, el expresidente Álvaro Uribe se declaró perseguido político, asegurando que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, es una funcionaria honesta y que las instrucciones que le dio para adelantar operaciones de seguridad nacional no violaban la ley. La afirmación despertó reacciones en el sector político. Con mensajes desde su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe se declaró perseguido político del vicefiscal, haciendo una defensa de la detenida exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y de las órdenes que le dio para adelantar operaciones de seguridad nacional. Si las órdenes eran ilegales, ¿por qué las cumplieron?, pregunta Uribe. Lo que demuestra con esos términos es que él fue un perseguidor político a título de estar defendiendo la seguridad nacional. Pero la seguridad nacional no se defiende por fuera del marco de la ley, sino que se debe defender siempre dentro del marco de la ley. Uribistas no son unos perseguidos políticos, sino unos privilegiados políticos. ¿Cuál persecución política? La justicia colombiana no persigue políticamente. Por supuesto, ha habido épocas de persecución política contra los periodistas, contra los magistrados, contra los partidos, contra la paz, pero es decisión de la justicia responsabilizar a quienes cometieron esos delitos. Yo veo que aquí el gobierno con el fiscal general tienen una estrategia en la que pretenden poner de rodillas al uribismo sobre la base de que después nos van a ofrecer la famosa ley de punto final. Los dirigentes políticos confían en que María del Pilar Hurtado les dirá la verdad a los colombianos sobre las llamadas chuzadas ilegales. La Procuraduría absolvió al gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, quien era investigado disciplinariamente por participación en política. La Procuraduría consideró que el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, participó de una reunión antes de las elecciones presidenciales, pero que no se evidenció intervención en política. No existen elementos suficientes que permitan deducir que el doctor José Facundo Castillo Cisneros haya utilizado su cargo de gobernador para que se haya llevado a cabo la referida reunión, de la cual debe insistirse en que quedaron también serias dudas. En tal sentido, no fue sancionado disciplinariamente. Absolver de toda responsabilidad disciplinaria al doctor José Facundo Castillo Cisneros. El gobernador destacó esta decisión. Siempre estuve tranquilo de que el fallo iba a ser como se dio en el día de hoy. El fallo del Ministerio Público no fue impugnado. Representantes de la EPS y de las clínicas y hospitales rechazaron las alternativas de salvación planteadas por el superintendente de salud Norman Julio Muñoz para las EPS Salud Coop y Caprecom. Con Salud Coop quieren crear una EPS nueva a la que le trasladarán los afiliados y acabarán con la marca. Es algo muy parecido a lo que ya había dicho la Contraloría hace por lo menos 2 años. ¿Quiénes son esos nuevos socios? El propio gobierno nacionalizándola. Ahí hay un laberinto desde el punto de vista jurídico. Con Caprecom buscan desmontar su operación en varios departamentos, entregar los afiliados y buscarle un socio público o privado. Están presentando como una alternativa, en el caso Caprecom, una entidad que en su primer año de operación tuvo como resultado una pérdida cercana a los 100.000 millones de pesos. Las otras EPS no están interesadas en recibir más gente. Los hospitales además dicen que si piensan desaparecer estas 2 EPS, el gobierno deberá pagar 1,5 billones de pesos que tienen de deuda. El Consejo de Estado reversó un fallo que impedía al científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo experimentar con micos. El alto tribunal levantó la restricción para utilizar los primates en sus investigaciones. La decisión es de la sección 4ª y revoca un fallo emitido por sus colegas de la sección 3ª. Esto es un aire fresco que nos dice, óigame, continúen. La sección 4ª encontró que no había ninguna razón, pero ninguna razón, para haber proferido el fallo anterior en el cual se nos cerraba el instituto. La sentencia de tutela indica que los derechos de los animales no se pueden interponer al objetivo de combatir enfermedades que causan miles de muertes en humanos. Yo pienso que los animales merecen todo el respeto de parte nuestra, es decir, maltratarlos no tiene ninguna lógica, ningún sentido, pero que tengan derechos pues también tendrían deberes. Para hacerse efectiva la nueva decisión, Patarroyo deberá cumplir con los requisitos ambientales y ecológicos exigidos por la Corporación Autónoma de la Amazonía.
El director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, Gerardo Cañas, anunció inversiones por $500 millones para extender la interconexión eléctrica a regiones apartadas del país. El 52% del territorio nacional está en las zonas no interconectadas, afectando la Orinoquía, el Pacífico, el sur del país y parte de La Guajira en la costa caribe. Se destinará más de 480.000 millones de pesos para extender los proyectos a 241 poblaciones que beneficiarán a 456.000 familias. El 52% del territorio nacional hace parte de la ZNI, de la zona no interconectada. El sector rural es el más afectado. Vamos a resolver el problema de acceso al servicio de energía eléctrico que a muchas regiones y a muchos ciudadanos hoy todavía no les llega. Se evalúan proyectos de energías alternativas que tendrán la participación del sector privado. Donde hay mejor potencial para el desarrollo de estas energías potenciales, de estas energías renovables, es precisamente en las zonas no interconectadas. Se espera que a final del 2018 se tenga la interconexión eléctrica en el 100% de los municipios y veredas del territorio nacional. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió el presupuesto para 2016. Incluyó una partida por $288 millones para Colombia, cifra inferior a los 310 millones que se aprobaron para este año. Obama presentó unos presupuestos de $3,99 billones, un 6,4% más que los actuales. De los 288 millones para Colombia, hay 141 del Fondo de Apoyo Económico destinados a favorecer el alcance de la paz en nuestro país. Hay 117 millones para el control internacional de narcóticos y la aplicación de la ley, dinero enviado para reforzar la lucha contra el tráfico de drogas. El presidente Obama destina también $25 millones para financiación militar extranjera, para la modernización de nuestro ejército, así como 1,4 millones para el adiestramiento de los uniformados colombianos. Estos números deben ser aprobados ahora por el Congreso de mayoría republicana y entrarían en vigor a partir del próximo 1 de octubre. La acción de Pacific Rubiales se recuperó y subió 26,6%. Este alza se dio por un repunte en el precio del petróleo en el mercado internacional. En la jornada de este lunes, la acción de la petrolera canadiense se recuperó en su precio al registrar un alza de 26%. Ecopetrol también ascendió 6,39%, en parte por el incremento en la cotización del barril de crudo, muy cerca a los $50 el barril. Claramente las acciones petroleras han caído justamente por la caída en los precios del petróleo, y cualquier reacción de estos precios de las materias primas pues tiene un impacto positivo en unas acciones que ya están más que castigadas, aún reconociendo el efecto de la caída de los precios del petróleo. Otro de los aspectos que generó la alza fue la autorización a las reservas de agua en Campos Rubiales. Que de acuerdo al último conference call de la compañía le permitirá incrementar su producción en 20.000 barriles diarios, algo que es significativo para la compañía. El incremento de las acciones petroleras listadas en la Bolsa de Valores de Colombia impulsó al alza el índice en 1,38%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. En la rueda accionaria de hoy, 2 de febrero, el índice de capitalización Colcap cerró en terreno positivo con el 1,38%, ubicándose en 1.408,20 puntos. Con 35.442,22 millones de pesos, Ecopetrol fue la acción más transada. Alza más importante, Pacific Rubiales con el 26,61% a 6.900 pesos. Fabricato fue el título que más bajó con el 7,41% a 10 pesos. El precio del dólar perdió 33 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. El precio oficial del dólar que regirá para mañana es de 2.407 pesos con 29 centavos. En promedio, los profesionales de cambio lo compran a 2.220 y lo venden en 2.250 pesos. Un euro cuesta 2.730 pesos con 82 centavos. La libra de café colombiano se cotizó en $1,62. A 14,22 centavos de dólar se negoció la libra de azúcar. El barril de petróleo de referencia para Colombia cerró en $49 con 57 centavos. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 2.080 pesos. Juan Guillermo Cuadrado es oficialmente nuevo jugador del Chelsea. Ya volvemos. Después de comerciales, desde el Hotel Marriott, les tenemos una muestra de lo que Brasil trae al International Footwear and Leather Show, que inicia mañana. Los espero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Juan Guillermo Cuadrado es oficialmente nuevo jugador en propiedad del Chelsea. El antioqueño llega a Londres con un contrato por 4 años y medio. 2 años y medio siendo el jugador más desequilibrante de la Fiorentina y la titularidad indiscutida en la Selección Colombia fueron los argumentos que convencieron al Chelsea de Inglaterra para fichar a Juan Guillermo Cuadrado.
We are a big club, so winning important things. Playing for this team, of course, the league championship is, I think, the most important thing. Cuadrado, quien comenzó su carrera como marcador de punta en el Independiente Medellín, posó firmando el contrato que lo vincula por los próximos 4 años y medio al líder de la Premier League. Versiones de prensa aseguran que el traspaso se selló finalmente por 27 millones de libras esterlinas, algo así como 35 millones de euros. Un abrazo para Best wishes to all of the Chelsea fans. I hope to perform for them in the best possible way. And I hope we can achieve a lot of things together. El colombiano se convierte en una de las incorporaciones más rutilantes del mercado de invierno que se cerró este lunes en el fútbol europeo. Y otra noticia que llenó de orgullo a los colombianos es la llegada de Víctor Ibarbo a la Roma de Italia. El tumaqueño llega a préstamo con opción de compra. Desde tempranas horas, Víctor Ibarbo apareció en la sede del equipo romano para cumplir con los últimos trámites de su vinculación. El colombiano firmó su contrato y lució la nueva camiseta que vestirá en la presente temporada. El acuerdo con el Cagliari es la adquisición a préstamo del colombiano hasta el 30 de junio de 2015 por 2.5 millones de euros. Ibarbo inició su carrera en Nacional, donde se consolidó en las temporadas 2009 y 2011. Se fue a Italia a jugar con el Cagliari. También hace parte de la Selección Colombia. Y ya cerrado el libro de pases de invierno en Europa, los fichajes de jugadores colombianos capitalizan y llenan de prestigio a la selección. Los futbolistas colombianos vienen protagonizando el mercado de pases en los últimos años, empezando por el arco. El portero titular de la Selección Colombia, David Ospina, saltó del Nice en Francia a un grande de Europa. El Arsenal inglés pagó por el guardameta 4 millones de euros. Hace unas horas el Chelsea desembolsó 35,5 millones de euros por Juan Guillermo Cuadrado. El volante de la Fiorentina firmó un contrato por 4 años y medio. James Rodríguez se convirtió en el segundo fichaje más caro de la temporada. El Real Madrid le pagó 80 millones de euros al Mónaco por el 10 de la selección. Otro gigante de Inglaterra fue seducido por uno de los nuestros. Radamel Falcao García llegó a préstamo al Manchester United, club que desembolsó 7.600.000 euros. La opción de compra quedó en 55,5 millones. El Porto se quiso asegurar una buena entrada de dinero por el goleador de la Liga Lusitana. Los dragones le renovaron el contrato a Jackson Martínez y pusieron una cláusula de rescisión de 35 millones de euros. Y Carlos Vaca, quien ya suma su segunda temporada en el Sevilla, llegó a la entidad andaluza por 7 millones de euros proveniente del Brujas belga. Solo teniendo en cuenta estos 6 ejemplos, los fichajes de estas estrellas superan los 220 millones de euros, cifra inédita para nuestro país. Para que se hagan una mejor idea, toda la plantilla del Real Madrid tiene un precio de 673 millones de euros. Y en el cierre de la primera fecha del fútbol colombiano, en la soledad del Metropolitano, se enfrentaron Uniautónoma y Petrolera. En el Metropolitano, muy poca gente y a los 6 minutos comenzó ganando el equipo visitante Alianza Petrolera. Una jugada por el sector derecho, el centro, y apareció Henry Rojas para decretar el 1-0 frente a Uniautónoma. Una gran jugada colectiva hoy en el cierre de la primera fecha de la Liga Águila. El empate llegó al minuto 28 para los de casa. En esta acción, también por el sector derecho, se juntaron y al final, quien la empujó fue Jorge Ramos. 1-1, marcador final en Barranquilla. Y mañana comienzan los repechajes de la Copa Libertadores de América. Martes, miércoles y jueves, presencia colombiana en la semana. 128 días faltan para la Copa América de Chile. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte, y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludos del Hotel Marriott de la calle 26 en Bogotá, el lugar en donde esta tarde un gigante de la confección en calzado, Brasil, presentó a través de 6 de sus más prestigiosas firmas un adelanto de lo que a partir de mañana exhibirán en el International Footwear and Leather Show, la Feria del Cuero. Brasil propone. Las tendencias ahora para invierno 2015 son colores como vino, como azul, azul más cobalto, cerrado, también mucho brillo. Animal Print sigue. Los botines siguen siendo una excelente opción. Nos protegen del clima y permiten la fácil movilidad en el ajetreo diario. Y con esos centímetros de más que tanto nos gustan, aportan un toque chic a cualquier atuendo.
Las botas de caña alta más arriba de la rodilla o los flecos se erigen como infaltables. Con vaqueros y un estilo casual retoman el hippie chic. Para los niños, los tipo Chelsea, con caucho a los lados para una fácil postura. Y para las chiquitas, el cuero también luce su versatilidad. Esto y más será lo que presentará Brasil en el International Footwear and Leather Show a partir de mañana, la feria que reúne al clúster del cuero, el calzado y la marroquinería. Tendremos cerca de 520 expositores, esperamos 12.000 visitantes, la gran mayoría profesionales porque se trata de una feria profesional de negocios. Y también vamos a tener cerca de 85 invitados, empresarios, expositores internacionales. Una industria en desarrollo que en esta feria exhibirá la creatividad y la calidad de lo hecho en Colombia y en países como Brasil. Una corriente muy naturalista asegura que utilizar productos para el pelo, tal como el shampoo, no solo contamina el medio ambiente, sino que también perjudica nuestra salud capilar. ¿Qué tan cierta es esta teoría? No existen instrucciones exactas sobre cómo lavar nuestro pelo. Sin embargo, es importante no caer en estos errores. Primero, no desenredar el pelo antes de bañarlo. Siempre es importante quitar el exceso de todos los residuos que haya de los productos que utilizamos, geles, cremas para peinar, lacas. Por otro lado, utilizar muy poca agua para lavar el pelo. Lo aconsejable es lavarlo 2 veces por semana, dependiendo también de qué tan graso o seco sea, y realizando cada vez 2 enjuagues con agua tibia. Siempre debemos usar un shampoo neutro, un shampoo que tenga un pH de 5.5 más o menos, siempre que no tengan mucho contenido de alcohol, y evitar los shampoos que tengan sales. Aunque algunos han decidido luchar a favor del medio ambiente y utilizar productos naturales como bicarbonato o vinagre, al no tener el pH adecuado, y eso va a agredir no solamente la fibra capilar, sino nuestro cuero cabelludo, generándonos irritaciones, descamaciones, caspa. Es importante no excederse en usar muchos químicos, sino los necesarios para que el pelo se vea limpio y saludable. Si usted es de los que les gusta llevar pashminas o fulares muy a tono con el clima bogotano, pero solo sabe ponérselo de una o dos maneras, hoy una personal shopper experta nos explicó 5 maneras creativas de utilizar estos complementos. Las formas son infinitas. Está el clásico, doblando a la mitad y las puntas pasan por el orificio. El trenzado es cuando la misma pieza la empezamos a entrelazar en ella misma para generar igualmente diferentes efectos. El apañuelado. Cuando jugamos con las puntas y empezamos a generar un efecto cascada o un efecto de volumen con esta pieza. Y depende de la ocasión en sus formas más originales. El estilo chaleco. Se necesita de un fular horizontal, se dobla, se hace un nudo en las puntas superiores y aquí está. Estilo playero, funciona como salida de baño, un complemento de moda con una versatilidad que le da ese toque especial a los looks. Hoy me despido desde el Hotel Marriott de la calle 26 en Bogotá. Les envío un beso enorme. Hasta mañana. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Los líos que sorteó Panamá para embarcar a María del Pilar Hurtado. 2. Inesperada cumbre política mañana en Barranquilla. 3. Un libro para leer y conservar. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. Mucho se ha dicho sobre las circunstancias que rodearon la entrega de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, pero hay uno desconocido. Resulta que después de su entrega, las autoridades panameñas enfrentaron una gran duda sobre cómo legalizaban su salida de Panamá si María del Pilar Hurtado no tenía ninguna identificación. Tenía orden de captura distribuida por la Interpol, cierto, pero ¿cómo registraban legalmente las autoridades que ella era ella? No tenía ni cédula ni pasaporte. El Servicio de Migración de Panamá dudó sobre la forma como debía sustentar legalmente la entrega a las autoridades de la exdirectora del DAS. Luego de varias horas de consultas, se tomó la decisión de expulsarla. Se emitió una resolución ordenando su expulsión de territorio panameño
Y en el documento se dejaron claras dos cosas. La primera, que la exdirectora del DAS estaba en el vecino país en calidad de indocumentada. Y dos, que su expulsión se ordenaba por ser considerada, y los argumentos son textuales, un peligro, una amenaza para la seguridad colectiva, la salubridad y el orden público. Reza textualmente la resolución. Con esas tres razones, el Servicio de Migración de Panamá decidió enfrentar el problema y agilizar la entrega. Lo que nadie entendió, ni aquí ni allá, fue cuáles son las razones de salubridad que argumentó Panamá para agregarla a las que expuso la Interpol para pedir su entrega. 2. Mañana se llevará a cabo en Barranquilla una cumbre de pesos pesados de la política en el Atlántico. Al encuentro asistirán los senadores Efraín Cepeda, Laureano Acuña, Miguel Amín, José David Name, Eduardo Pulgar y Armando Benedetti. ¿Qué motiva la cumbre cuando en Barranquilla solo se habla del carnaval y el precarnaval? Los 6 senadores están buscando un candidato único para la gobernación del Atlántico. Quieren una figura que represente no solo a la unidad nacional, sino que además tenga la suficiente fuerza para ganar las elecciones. Los 6 senadores coinciden en que hoy no hay un precandidato con fuerza. 3. A los amantes del fútbol les quiero recomendar un libro que acabo de leer. Se llama Santa Fe, la octava maravilla. Y fue escrito por el periodista Carlos Eduardo González, quien ha consagrado buena parte de su joven vida a investigar el origen del Independiente Santa Fe. Descubrió, por ejemplo, que la idea de crearlo surgió en 1940 de parte de un grupo de amigos que periódicamente se reunían en el desaparecido Café Rin, que posteriormente se llamó Café Pasaje, en la plazoleta del Rosario, en la Jiménez con Quinta. Precisamente el nombre del pasaje Santa Fe, donde estaba el café, originó el nombre del actual campeón. El café aún existe y es sitio de reunión para celebrar los últimos triunfos del equipo. ¿Y quién lo creyera? El primer uniforme de Santa Fe fue blanco con una raya azul en la camiseta. Y asómbrense con la siguiente revelación que hace González en su libro. ¿Saben quién propuso cambiar el azul de la camiseta por el rojo que lo ha identificado durante más de 70 años de sus 73 de existencia? Vean lo que escribe González. Los fundadores acogieron la sugerencia de Álvaro Gómez Hurtado, un militante del Partido Conservador identificado con el color azul que marcó la historia. Cambiar el uniforme por uno similar al del Arsenal inglés, al que había visto durante el tiempo que vivió en Europa. ¡Aprobado!, gritaron sus fundadores, y afirma González. Y así nacieron cientos de miles de colombianos a quienes Dios bendijo hoy con un privilegio: ser hinchas del Santa Fe. Y vean la dedicatoria del libro: para mi familia, por tolerante y comprensiva; para los que me enseñaron su gloriosa historia; para los que ahorran durante la semana para verlos el domingo; para quienes siempre lo acompañan sin importar la distancia; para los que nos envidian porque eso nos une; para los que nos odian porque eso nos fortalece; para los que nunca lo han visto campeonar, pero saben que no existe otro igual. El libro está prologado por el notable escritor y comentarista argentino Jorge Barraza, quien escribe: la octava estrella llegó un domingo 21, como la primavera que florece las cosas. El título que Barraza le puso a su prólogo es este: le sienta bien la palabra campeón. Hasta mañana, que descanse. El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, dijo en Pregunta Yamid que están siendo superados los problemas electrónicos que se presentaron para hacer transacciones por Internet. Si usted realiza esas operaciones, ¿ha sentido la mejoría? Sí, 68%. No, 32%.
Esta noche se conoció que el rector encargado de la Universidad Distrital de Bogotá, Roberto Vergara, fue removido de su cargo por presuntas irregularidades en la contratación de una nueva sede de la institución educativa en la localidad de Bosa. En su reemplazo se designó a Javier Mosquera. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CNI, La Noticia.